Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que bien. En este caso vamos a comenzar con los contenidos de la segunda parte de la materia, en particular con lo que es integrales dobles. Eh, lo que vamos a ver es la definición de integrales dobles, primero sobre rectángulos, el principio de Cavalieri, un poco la motivación y propiedades de la integral. Entonces vamos a definir lo que es una función integrable en R2, una función de dos variables, ¿sí? Una función escalar. Se va a decir que es integrable si es continua en todo su dominio es U, salvo quizás en una región de área nula. ¿Qué es una región de área nula de su dominio? Bueno, una curva, básicamente. Entonces, si mi región plana sobre la que la función es definida es continua, salvo en una curvita o en un punto, ¿sí? Que son son regiones que no tienen área, ¿no? Son regiones finitas, diríamos informalmente. Entonces son puntos y curvas, exactamente. Entonces, si yo tengo una función integrable, básicamente que va a ser continua en casi todo su dominio, excepto quizás en una curva o en un conjunto de puntos, y tomo un rectángulo ABCD de U, o sea, un subconjunto rectangular de su dominio, definimos la integral doble de f sobre ese rectángulo, y esto va a ser una definición, como el límite de una suma doble de Riemann. Fíjense que acá está, este es el símbolo de sumatoria, vamos a sumar ahora dos índices, I y J. Fíjense que acá es f de xi y sub j, y acá delta de ij, delta de xi. Delta de xi es la longitud en la dirección de x, y delta de ij es la longitud en la dirección de y en cada intervalito, ¿sí? De la partición. Fíjense que nosotros para la suma de Riemann en una variable hacíamos una partición del intervalito AB real. Ahora en este caso, ¿sí? La partición del intervalo AB, estos delta de xi están relacionados con partir el intervalo AB, y estos delta y j están relacionados con la partición del intervalo CD. ¿Sí? Lo que pasa que ahora tengo que tener en cuenta las dos direcciones, la dirección horizontal y la dirección vertical. Entonces, por eso tengo una suma doble de Riemann. En análisis 1 vimos una suma simple de Riemann. Y justamente cada una de estas longitudes, ¿sí? Son los tamaños de los lados correspondientes a un rectangulito eh, que puede ser caracterizado como IJ, donde va de XI a XI más 1 y de IJ a IJ más 1. O sea, es un subrectángulo de este rectángulo más grande. O sea, antes teníamos en el intervalo real, la partición me daba intervalitos, ¿sí? Ahora en el espacio, en un rectángulo, la partición de un rectángulo me da rectangulitos, ¿sí? No vamos a hacer tanto hincapié en la parte esta de sumas de Riemann, más que todo porque nos vamos a dedicar a usar la integral y no tanto los fundamentos de la integral, ¿sí? Y lo que sí es cierto es que cuando yo hago este producto, el producto del lado por el otro lado, ¿sí? Las longitudes, eso me da el área del rectángulo, ¿sí? Porque es lado por lado. Entonces, bueno, algunos ejemplos de funciones integrales. Acá fíjense que estoy tomando en el piso, está un dominio rectangular, ¿sí? Y esta es el gráfico de la función, ¿sí? Porque una función que te va de dos variables, ¿sí? De un subconjunto de R2, en este caso de un rectángulo, a R, su gráfico está en R3. Acá esta es una función continua en todo el rectángulo. Esta es una función escalonada, es continua en todo el rectángulo este, salvo en la curva donde se parte el escalón. Y esta es una función que es continua en todo R o D, salvo en este segmento, ¿sí? O sea, es parecido a este caso, ¿sí? Lo que pasa es que no es escalonada porque no es continua en cada subdivisión, ¿sí? Perdón, no es continua, no es constante. Acá en los escalones, ¿sí? F vale constantemente algo. En cambio acá no.
Y acá el gráfico en R2 yo tengo un rectángulo y las particiones se verían así, ¿no? Cada uno de estos colorcitos son los rectangulitos en los que yo estaría subdividiendo al rectángulo. Imagínense que cuando divido una vez, ¿sí? Acá fíjense que tengo 3, 6, 8 rectángulos por 1, 2, 3, 4 por 4 de altura. Después, si vuelvo a subdividir, voy a tener rectángulos cada vez más chicos, porque esta es la idea de la suma de Riemann, que cada vez haga particiones en rectángulos cada vez más chiquititos y cubra el rectángulo más grande. Entonces, eso en el límite me da, el límite de la suma de Riemann me da la integral. Y es un número. Esto que se ve en el dominio así, en el espacio se ve así en el gráfico de la función. O sea, en cada porción tengo un determinado valor de función, ¿sí? Y tomo, según el criterio de la partición, qué sé yo, el máximo, el mínimo o un valor intermedio de la función. En este caso, es este rectángulo, el rectángulo es el -1, 3, -1, 1, la partición es en n, o sea, horizontalmente en 8 y en m en 4, que era lo que le decía, era de 8 por 4, ¿sí? Ambos lados son iguales, o sea, los delta xy y el delta ij es un medio para todo ij, o sea que los puedo llamar delta x o delta y directamente. Y este que está acá es el rectángulo 8, 4, que va de 5 medios o de 2,5 a 3 y de 1 medio a 1, ¿sí? En la dirección X y en la dirección Y. Y tomo un valor de referencia en el intervalo y de eso hago la suma. O sea, de ese voy a tomar un medio, ¿sí? Un medio para delta X, un medio para delta Y, voy a tomar un F en el rectangulito y después voy a hacer lo mismo en los otros rectangulitos y esa es toda la suma. Si f es integrable, entonces será finito dicho límite. Eso es lo interesante, que mientras más chiquitito es la parte, o sea, mientras más grande es la partición y más chiquititos son los rectangulitos en los que estoy partiendo, ¿sí? El límite va a ser finito. En otros casos, si la función no es integrable, o sea, si tiene una discontinuidad, por ejemplo, en una región de área no nula, entonces podría no existir o ser infinito. Para todos los ejemplos que grafiqué anteriormente teníamos un integral finito. O sea, la suma de Riemann me da finita. Entonces, bueno, por supuesto que calcular el límite de una suma de Riemann es algo recontra incómodo, entonces apuntamos a no hacer eso, sino tratar de ver de cómo lo podemos calcular y particularmente cómo podemos conectarlos con las integrales de una variable. Entonces, ¿cómo calculamos la integral doble de una función sobre un rectángulo? Entonces, lo que vamos a hacer es hacerlo de forma iterada. Y esto viene concatenado un poco con derivabilidad, ¿no? Acá lo que vamos a hacer, vamos a integrar respecto de una variable, primero, por ejemplo, respecto de x y luego respecto de y. Entonces, si yo tengo una función integrable y tengo un rectángulo, entonces la integral iterada de f sobre el rectángulo va a ser lo siguiente. Se escribe como la integral entre a, b y c y d. Fíjense acá, la integral entre a y b con respecto a x y la integral entre c y d con respecto a y. Fíjense que primero voy a integrar con respecto a y, a la función f, voy a evaluar y luego voy a integrar respecto de x. O sea, esto es, resuelvo primero lo del corchete, que van a ver que va a ser una integral de una variable, porque lo que haya con x lo voy a tomar como constante, y voy a evaluar ahí entre c y d y va a desaparecer la y, y luego lo que me quedó lo voy a integrar con respecto a x. Lo que acabo de decir, se toma x como constante y se integra en primera instancia con respecto a y, que es hacer una integral unidimensional. Quedará una segunda integral, pero la variable y ya no está. Entonces solo va a estar integrada respecto de x. ¿De dónde sale esta idea? Bueno, sale de lo que es el principio de Cavalieri, alrededor del 1600, que se usaba para calcular volúmenes, ¿no? Todo esto tiene la integral doble, o sea, la integral de una variable tenía que ver con, ya habíamos visto que tenía que ver con un área, con longitudes, bueno, acá pasa lo mismo.
Entonces va a tener que ver con cálculo de área y volúmenes. Entonces tiene un sentido práctico muy, muy directo. Entonces, si uno, por ejemplo, tenía este sólido, ¿sí? Y a una cierta altura A, ¿sí? Y de una cierta altura, fíjense que la altura total del objeto sería B menos A, ¿sí? Y uno quisiera calcular el volumen de este objeto, una idea que se le ocurrió, que se les ocurrió, fue decir, bueno, si yo puedo calcular el área, puedo cortar este objeto, ¿sí? Con infinitos cortes, o sea, con infinitos planos, ¿sí? O curvas de nivel, ¿sí? Pero me darían con la superficie, ¿sí? A cada una de esos pedacitos le calculo el área, ¿sí? Cada uno en sí no tiene volumen, pero cuando yo los sumo a todos, eso me da un volumen. Entonces, el área esta, ¿sí? de un pisito, es el área de cada corte del sólido en T igual constante, ¿sí? O sea, acá para cada T entre A y B. Entonces el volumen, ¿qué va a ser? Esa área coleccionada, fíjense que esa área va a ser distinta según el T, y voy a integrar eso, porque voy a hacer una suma infinita entre A y B. O sea, es el área para cada T entre A y B. O sea, es la integral entre A y B del área de T diferencial T. Fíjense que estas dos pilas de monedas, ¿sí? Van a tener el mismo volumen, a pesar de que no son lo mismo, ¿no? Porque una es una torre derecha y la otra es como una torre inclinada. Y sin embargo, si yo hago los cortes, acá se ve bien porque cada moneda representaría como un corte, voy a tener el mismo volumen, tanto así como así. En particular, por ejemplo, si yo considero una región que tiene como piso acá este rectángulo y como techo esta sinusoidal, pareciera, ¿sí? Y fíjense que esta función que está por acá es mayor o igual que 0 en el rectangulito este que está en el piso. Entonces, si calcular eso, lo que recién vimos, el volumen entre A y B, fíjense que acá es el volumen entre A y B de X, ¿no? Si para cada X yo fijo, fíjense que estos planos paraditos son planos X igual constantes, ¿sí? Entonces, si yo agarro y fijo X igual a X0, una constante, entonces la función de dos variables me queda como de una variable, porque el X ya está fijo, ¿sí? Y eso es una curva de nivel. Entonces, el área debajo de la curva de nivel va a ser la integral entre C y D, ¿sí? O sea, yo estoy entre C y D con respecto a I de F de la curva de nivel, ¿no? De F de X0 y con respecto a I. Entonces, el volumen, fíjense, es recorrer esto para todo X0, o sea, hacer esto para todo X entre A y B. Entonces, es hacer la integral entre A y B. El área de T, lo que era antes el área de T, es el área de X0, ¿sí? Para todo X0 entre A y B. Entonces el volumen finalmente me queda como esta integral doble iterada. Entonces, de ahí surge la idea de que la integral doble iterada sea el cálculo netamente de la integral y que está relacionado con un volumen si la función es mayor o igual que 0. Después vamos a ahondar un poco mejor en esto. Bien, entonces, ¿cómo se calcula? De vuelta, vamos a ejemplos, ¿no? Vamos a calcular la integral sobre el rectángulo 1, 3, menos 1, 1 de la función 1. La función 1 es una función constante y es integrable y continua en todo R2, en particular en este rectángulo. Entonces, haciéndolo iteradamente, como recién lo vimos, es integrar entre 1 y 3 después, con respecto a X, fíjense que adentro, voy a decirlo así, es integrar primero con respecto a Y entre menos 1 y 1, ¿sí? Y luego integrar con respecto a X entre 1 y 3. Fíjense que adentro, anidada, está la primera integral y afuera está la segunda. Entonces la mecánica es así. La de afuera va a quedar igual.
Sí, a veces uno lo puede hacer con un cálculo auxiliar, pero yo les recomiendo que lo traten de hacer todo de una para así se van acostumbrando. Entonces ahora tengo que integrar a me olvido de x por un segundo. Integro a la función 1 con respecto a y. Y bueno, es integrar a 1 con respecto a y, me da como una primitiva y, ¿sí? Porque si a y la derivo con respecto a y, me da 1. Entonces esto me da y evaluado entre menos 1 y 1. Entonces esto me da, este es el gráfico de la función sobre el rectángulo. Esto me da 1 menos 1, ¿sí? Esto es hacer barrow en una variable, ¿sí? Entonces me dio 1 más 2. Entonces perdón, 1 más 1, entonces me quedó 2. Entonces ahora hago la integral de esto con respecto a x. Esto me da 2x con x entre 1 y 3, entonces me queda 2 por 3 menos 1, que es 2 por 2, que es 4. Entonces, si yo miro acá el gráfico un poco, el rectángulo ¿sí? El lado 1, 3 de x tiene longitud 2 y el lado menos 1, 1 tiene longitud 2 también, 2, 2, y la función tiene altura 1. Entonces, si yo miro este paralelepípedo, tiene volumen 2 por 2 por 1, porque es base por altura por ancho, mejor dicho, base por altura por ancho, y que me dio exactamente eso. A su vez también, como justo la función que estoy integrando es 1, también me da igual al área del rectángulo de abajo. ¿Sí? Que es exactamente esto que estoy diciendo. Si hubiéramos pensado en calcular la integral iterada en distinto orden, o sea, esto yo no lo definí, pero si yo hubiera hecho primero integro con respecto a x, y como x iba entre 1 y 3, sigue estando entre 1 y 3, e y entre menos 1 y 1, me hubiera dado lo mismo, porque integrar a 1 con respecto a x me da x, entre 3 y 1 me vuelve a dar 2, y después integrar con respecto a y me va a dar lo mismo, ¿sí? Entonces, esto vale siempre, lo interesante de esto es que vale siempre que la función sea integrable en un rectángulo y se conoce como teorema de Fubini. Es decir, la integral doble se puede calcular con integrales iteradas y no importa el orden, siempre y cuando yo respete los límites de integración. Es decir, si x iba entre a y b, acá también va a estar entre a y b. Y si y estaba entre c y d, va a ir entre c y d. No intercambiar x e y, pero no intercambiar los límites. Ojo con eso. Fíjense en este caso. Vamos a calcular la integral doble sobre el rectángulo 0, 2, 0, 4 de la función esta. Es una función partida, es una función que vale e a la x para todo x distinto de y que vale 0 si x es distinto de y. Es una función que es discontinua en toda la recta identidad, ¿sí? Y restringida al rectángulo R es discontinua en un segmentito. Fíjense, este es el dominio, este es el 0,2, 0,4. Y esta es la recta identidad. Estoy mirando el dominio en el plano nada más, en el rectángulo. Entonces, esta es un segmento de R. O sea, es una porción de área nula. Entonces, esta función, si bien es discontinua, va a ser integrable. Entonces, la integral es la integral, acá estoy armando en el orden, integro primero respecto de x y luego respecto de y, va a ser la integral con x entre 0 y 2 y luego con y entre 0 y 4 de la función f de x. ¿Sí? ¿Y por qué va a ser e a la x y no 0? Y porque esta función es toda, es siempre e a la x en casi todo el rectángulo, salvo en el lugar donde no me importa. Entonces, solamente considero donde tengo área no nula, ¿sí? Y esto es interesante. Bueno, entonces, si integro e a la x con respecto a x, me vuelve a dar e a la x, con x entre 2 y 0 me va e al cuadrado menos e a la 0, que es e al cuadrado menos 1, y todo eso lo tengo que integrar luego con respecto a y. Y son números, o sea que esto es e al cuadrado menos 1 por y, porque esto es un número, ¿sí? Evaluado entre 0 y 4. Y entonces me da esto, ¿sí?
Entonces, fíjense que acá lo interesante es que yo me olvidé de que tenía esta definición acá, que tenía la definición de cero, porque hay una región de área nula. Entonces, la integral solo va a ser integrar en la región de área no nula. Bueno, y finalmente vamos a ver algunas propiedades de la integral doble. Si yo tengo dos funciones o dos campos escalares definidos sobre el mismo rectángulo, entonces la integral doble cumple con la linealidad, que es decir, que me saca escalares afuera y me separa la integral de la suma de las integrales. También se cumple con la aditividad, o sea, si yo tengo que mi rectángulo, y esta propiedad es recontra interesante, si yo tengo que mi rectángulo es unión de dos rectángulos que no están solapados, ¿qué quiere decir que no están solapados? Que no están encimados, o que, mejor dicho, que a lo sumo comparten uno de sus lados, pero no están encimados, entonces la integral sobre el rectángulo grande es lo mismo que agarrar las integrales de la misma función sobre cada uno de los rectángulos más chicos y sumar. La propiedad de comparación es que si yo tengo una función que f que es menor o igual, por ejemplo, que una g en todo el rectángulo, entonces las integrales también cumplen con lo mismo. O sea, la integral sobre el rectángulo de f va a ser menor o igual que la integral sobre el rectángulo de g. Y si en particular, por ejemplo, si yo tengo una función que es mayor o igual que 0 en todo el intervalo, entonces puedo usar que si pongo 0 acá y acá tengo esta función, me queda que la integral de una función no negativa siempre es mayor o igual que 0. Bien, con esto atacamos la primera parte de integrales. Ahí vamos a continuar, tenemos 3 clases más de este tema. Así que bueno, nos vemos, hasta luego.